Pasó de moda y simplemente lo que tenemos que hacer es bajar el LDL lo más que se pueda. La primera diapositiva, este es el contenido de lo que yo voy a conversar, tratar de tocar estos 6 puntos. Y bueno, brevemente, simplemente para ponernos en contexto de lo que es riesgo residual, básicamente es el riesgo que queda una vez que nosotros tratamos óptimamente algún factor de riesgo. En este caso estamos hablando de riesgo residual, específicamente lipídico. Estos son los resultados, los beneficios de los principales estudios clínicos randomizados de estatina. Este es el grado de reducción y el riesgo residual aproximado en promedio entre 60 o 70%. Por más óptimo que nosotros tratemos a los pacientes, como dijo Joffre, es más los pacientes que siguen teniendo eventos a los pacientes que dejan de tener eventos por nuestra intervención con estatina. Causas de ese riesgo residual, este sería el 100%, nosotros con estatina reducimos un 60%, por supuesto hay factores de riesgo no lipídicos, el paciente que tiene lipidemia, es hipertenso, es fumador, es diabético, es obeso, tiene PCR elevada, ahora aparentemente le subimos la LPA, ya vamos a discutir eso en la mesa redonda, yo no estoy tan claro en ese sentido, pero también hay otros factores de riesgo lipídicos, en los cuales podemos preguntarnos, bueno, ¿tenemos que bajar más el colesterol LDL o podemos mejorar otro marcador lipídico, como puede ser el HDL o la LPA pequeña? Entonces, riesgo residual, opciones que tenemos, subimos el colesterol HDL con niacina lorpipram, mejoramos la funcionalidad del HDL con HDL recombinante o con HDL con A1 milano. Hacemos la combinación de subir HDL y bajar LDL, como hacen los medidores del colesterol, de las proteínas transportadoras de estrés de colesterol, o bajamos más los niveles de colesterol LDL con la combinación de estatinas potentes más ezetimibe o los actuales anticuerpos monoclonales anti-PCSK9. El colesterol está claro que es un factor de riesgo. Desde el año 1929 se viene hablando del colesterol, pero fíjense cómo se ha avanzado no solamente en comprender que el colesterol es simplemente una molécula que transporta reversamente el colesterol, sino que tiene una cantidad de funciones que vamos a muy brevemente comentar porque no es el sentido específico de la charla. Tenemos certeza, sí, definitivamente el colesterol es un riesgo cardiovascular. Y hay fórmulas que dicen que por cada 20 miligramos de descenso del colesterol HDL, el riesgo cardiovascular se multiplica por 2. Y estudios como el ARIC nos dicen que esto es inclusive independiente de los valores del L-colesterol que ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y se llegó a formular esta especie de fórmula o de dogma que se hablaba al principio del siglo de los años 2000, cuando todavía no se había demostrado qué hacer con el colesterol HDL, que se decía que había un 1% de disminución del LDL, reducía el riesgo cardiovascular en 1%, pero 1% de colesterol HDL reducía, era lo que se presuponía en esa época, el riesgo en un 3%. Entonces, viendo esto, sin avanzar más, pareciera mucho más eficiente que lo que había que hacer era subir el HDL, porque era más efectivo en reducir el riesgo cardiovascular. Y de hecho, se demostró que independientemente después de estatina, el colesterol HDL bajo mantenía el riesgo, es decir, el colesterol HDL bajo, como lo demuestran estas 4 láminas, es causa de riesgo residual. Bajamos el colesterol con estatina, pero el riesgo persiste a medida que el paciente tiene colesterol HDL bajo. Entonces se fue construyendo pues la evidencia que soportaba la certeza de que definitivamente tener colesterol HDL bajo, independientemente del tratamiento con estatina, te ponía a ese paciente un riesgo elevado y había eventualmente que intervenir. Entonces surge la hipótesis del HDL, que básicamente en esa época era una incertidumbre. Era pues responder la pregunta que si la elevación del colesterol HDL reducirá el riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto es importante, y aquí quiero hacer un paréntesis, para nuestros países, porque nosotros en Latinoamérica tenemos colesterol HDL bajo, y saber qué hacer o cómo manejar, o si tenemos que medirlo, o si tenemos que tener información de HDL, es realmente importante. Nosotros publicamos, que va a ser el 15 de septiembre, ya va a estar la publicación en papel, este consenso
latinoamericano de lipidemia heterogénica. La lipidemia heterogénica, como todos sabemos bien, es la combinación de HDL bajo, triglicéridos elevados y LDL pequeña y densa elevada con valores normales o levemente elevados de LDL colesterol. Y bien, ahí en la distinta investigación epidemiológica que hicimos, se demostró, este es uno de los eventos, que el colesterol HDL bajo llega a ser tan alto como entre 47 y 63% de todos los pacientes involucrados en el estudio LAZO, con un aumento de triglicéridos entre 18 y 35%, mucho más elevado, por cierto, que lo que hay del colesterol LDL elevado en términos de prevalencia poblacional. Y para Ecuador, esto es muy importante, esto es una data de la encuesta en salud hecha en el año 2013, publicada en el año 2014 por el Ministerio de Salud, y fíjense las barras anaranjadas, que la prevalencia tanto en el área urbana como en el área rural como en la población general de HDL es mucho más importante y pareciera ser la normalidad lipídica más prevalente en la población ecuatoriana, y que a medida que avanza la edad aumenta la proporción de personas que tienen HDL. Las causas podemos discutirlas después: la alimentación, el sedentarismo, la carga genética, las modificaciones epigenéticas y posiblemente la combinación de todo ello. Pero esto es un hecho real en Latinoamérica y Ecuador no escapa de esa realidad. El HDL bajo es una causa importante de anormalidades lipídicas y, por supuesto, vale la pena decir, es una causa importante de riesgo residual. Entonces, ¿qué debemos hacer con el HDL? ¿Lo debemos subir o lo debemos modificar? Y esto es básicamente un esquema muy bonito desde el punto de vista farmacológico de las estrategias terapéuticas que actúan sobre el HDL. A la derecha, aumentar simplemente la cantidad de partículas de HDL, aumentar los miligramos de HDL plasmático. ¿Okay? Y a la izquierda, terapias que aumenten el HDL, aumentando el número de partículas nacientes, de partículas que van a transportar más HDL y que no están alteradas funcionalmente. ¿Y cómo hacer eso? Pues aquí tenemos a la derecha, por ejemplo, terapias como los inhibidores del CETP van a aumentar por alteraciones o inhibir la proteína transportadora de estercolesterol, intercambio de colesterol entre las fracciones de HDL y LDL, va a aumentar el número de masas, el número de partículas de HDL. Posiblemente no es un HDL que sea el más adecuado, porque es un HDL que va a estar cargado de colesterol y la capacidad de transporte no va a ser la óptima, pero va a aumentar definitivamente el HDL. Y en el extremo izquierdo de esta representación, de esta caricatura, las terapias como son la infusión de HDL o la infusión de ApoA1 naciente o la infusión de ApoA1 libre de lípidos, para aumentar la cantidad de partículas de HDL que van a ser capaces de generar más transporte reverso de colesterol HDL desde el macrófago y la pared arterial hacia el hígado, es decir, estimulando más el transporte reverso de esos pacientes. Pero antes de continuar, yo quiero que nosotros comprendamos, y esto es simplemente esta diapositiva está encargada para comprender que el colesterol HDL es una molécula extraordinariamente compleja. No es simplemente una apoproteína que transporta lípidos de la pared arterial al hígado. Es una combinación de proteínas, de enzimas que tienen y que regulan la actividad lipoproteica de otras enzimas que tienen intercambio de colesterol con otras moléculas de HDL, con moléculas de LDL, de LDL con la pared arterial, que tienen enzimas como la paroxinasa, que tienen efectos antioxidantes, que tienen efectos antiaterogénicos, que tienen efectos reguladores de la actividad plaquetaria. Y que la distinta expresión, las distintas combinaciones de expresiones de esta proteína va a hacer que el HDL sea más o menos proteogénico. Por lo tanto, viendo esta proteína, pensar que simplemente el juego es elevar el HDL resulta muy ingenuo. De manera que habría que no solamente elevar el HDL, sino tratar de elevar el HDL de una manera funcional, que es un HDL que cumpla sus funciones antiaterogénicas y no simplemente subir el HDL. Entonces, ¿qué drogas hasta ahora se han utilizado o que tienen efectos sobre el HDL? Y tengo en azul fibratos de estatina, porque no nos olvidemos que los fibratos de estatina, a pesar de que no es el objetivo terapéutico inicial por el cual se debe utilizar, son drogas que modifican y elevan el HDL. Pero fundamentalmente como drogas específicas que se han probado para
la elevación del HDL, tenemos la niacina, los inhibidores de la proteína transportadora de 3-colesterol, torcetrapib, dacetrapib, anacetrapib y evacetrapib, y específicamente estrategias para mejorar el HDL funcional, APO1-milano y moléculas como el CET216 y agonistas de la APO. Vamos a ver un poco cuál ha sido la experiencia. La niacina, las primeras evidencias, el estudio HATS, FATS y el seguimiento del FATS demostró en estudios pequeños, porque no tenían el suficiente poder para demostrar que efectivamente la terapia con niacina era eficiente en reducir eventos cardiovasculares, pero demostró que había una disminución del riesgo relativo para eventos cardiovasculares en pacientes que estaban en monoterapia con estatina, en los cuales se le adicionaba ácido nicotino, que no solamente bajaban el LDL por la estatina, sino que había una elevación significativa de HDL y se producía en consecuencia una disminución del riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Pero era necesario hacer un estudio a gran escala para demostrar si efectivamente esta reducción era consistente y era suficiente para nosotros poder tener la indicación definitiva de niacina. En el estudio de Anaheim ya podemos hacer comentarios específicamente de los valores, pero definitivamente hay una falta total de demostración de evidencia. Podemos hablar que el colesterol LDL basal era 74 en promedio, más o menos 22, que el HDL era 34 en promedio, más o menos 5.6, y los triglicéridos 163, y muy posiblemente no eran pacientes óptimos para la utilización de niacina. Había una serie de fallas de diseño, el uso contemporáneo de drogas en prevención secundaria en los pacientes, porque fue un estudio abierto. Tenía de ese grupo 20% tenía niacina y se había trabajado con una agresiva disminución del LDL, lo cual hacía realmente difícil en este estudio, en el Anaheim, probar de manera exclusiva o específica o aislada la teoría de subir el HDL era la causa o no de la reducción del evento cardiovascular. Y por otra parte, hubo un esperado aumento en el grupo placebo de 9,8 del HDL, posiblemente esto amortiguó, hizo un efecto de buffer de los resultados de los pacientes. Entonces, pareciera ser que entonces la salvación era la combinación de niacina más naropiplan, una molécula que bloqueaba el efecto cutáneo de flush por bloquear la inmunoglobulina E, y la realidad, más que la salvación, el naropiplan fue la excepción. Pero una vez más, fíjense los lípidos basales de estos pacientes. Si yo les digo a ustedes que tienen este paciente en consulta, que tiene colesterol total de 128, el LDL medido no por cálculo de Friedwald, sino en forma directa, de 63, el HL 44, los triglicéridos 125, y yo le pregunto ¿qué le dan? Usted me va a decir: doctor, yo no le doy nada a este paciente, ese paciente está perfecto, no lo toco, porque mejor no puede estar. Quisiera yo que todos mis pacientes estuvieran así. En definitiva, sea lo que sea, esto fue todo, amigos, para la niacina. Esto cerró la historia de la niacina y no se volvió a hablar más nunca de la niacina en términos de investigación clínica. Entonces, la conclusión era: bueno, si esto no funciona, vamos a ver qué pasa con los inhibidores de la proteína transportadora de estrés de colesterol. Esto es el esquema de cuáles son los efectos lipídicos de estas moléculas, y resalto en letras grandes y con color distinto el efecto de anacetrapib y evacetrapib, que tienen efectos en disminución del LDL tan potentes como una estatina de potencia moderada, como por ejemplo los 40 miligramos de atorva o 20 miligramos de roso tienen aproximadamente una reducción del 40% del LDL. Por lo tanto, en realidad, ya antes de comenzar a avanzar en los estudios, estudiar con estas drogas el efecto exclusivo de la elevación del HDL es un poquito difícil de demostrar, porque estas drogas tienen también efectos sustanciales en reducción del LDL. Si es verdad que producen elevaciones totales del HDL, 138% el anacetrapib y 132% el evacetrapib, pero no debemos olvidar que hay una reducción significativa e importante de colesterol LDL en estos pacientes. El torcetrapib fue la primera señal de alarma. No solamente no hubo disminución, sino que hubo un aumento de la mortalidad. Aparentemente, en el luminense mostró que había un aumento discreto de elevación de la presión transsistólica por un efecto similar a la aldosterona, y esto produjo en consecuencia un aumento significativo de muerte. Esta fue la explicación más plausible, la explicación más aceptada por todos, y en definitiva la experiencia con torcetrapib
se paró, pero aparentemente no era un efecto de clase. Continuaron las investigaciones con los demás estudios donde azetrapib había demostrado efectos importantísimos a nivel vascular, en el DALBAS, en IBUS, en carótida, pero cuando hizo un DAL-OUTCOMES fue exactamente darle lo mismo placebo que darle de azetrapib. No hubo absolutamente ninguna diferencia. Se paró otro trapib más fuera del mercado. El Accelerate, el año pasado, el doctor Nichols, la verdad que el pobre Nichols lo que ha hecho es presentar estudios que han dado malos resultados. La verdad que yo, siendo una casa comercial, no le daría a ese hombre ningún estudio porque todos han sido resultados negativos, unos resultados extraordinarios, como esperado en LDL y en HDL. Un aumento de 130% de HDL, una disminución de 37% de colesterol LDL. Y señores, es una vez más exactamente lo mismo darle a este paciente el trapib, el azetrapib, que darle placebo. Exactamente el mismo número de eventos, 12,8, 12,7. Esto, hasta la fecha, entonces tenemos 3 inhibidores de CETP fuera del juego: torcetrapib, evacetrapib y dalcetrapib. Todavía hay estudios como el anacetrapib. Hasta este momento han parecido gran decepción, pero en marzo de este año, el estudio Reveal con anacetrapib se anunció Merck con bombo y platillo que fue detenido porque aparentemente hay resultados beneficiosos. Y bueno, todavía no conocemos el resultado. En un mes, o menos de un mes, lo estarán presentando en Barcelona y vamos a ver realmente cuáles son los resultados beneficiosos. Pero pareciera que al menos este inhibidor de la proteína transportadora de este colesterol, el anacetrapib, sí tiene resultados beneficiosos. Vamos a ver cuál eventualmente va a ser su papel, su rol en el tratamiento de los pacientes con riesgo cardiovascular residual. Pero entonces está la otra parte, el otro aspecto, que vamos a mejorar la funcionalidad del HDL, porque insisto, el HDL es una lipoproteína extraordinariamente compleja que tiene una gran cantidad de enzimas que son las responsables de ese efecto beneficioso antiaterogénico, antioxidante, que mejoran la repitalización, que tienen efectos en la acción en la vasodilatación, que tienen efectos en la acción antiplaquetaria. Y esto simplemente para demostrar, fíjense en esta interesante revisión de Bressler, que fue publicada en el año 2011 en la revista Journal of Clinical Investigation, que está libre en internet. Él demuestra que la hipercolesterolemia normal y silvestre, cuando ese HDL está circulando en un plasma que tiene colesterol elevado, hay alteraciones que van a producir cambios a nivel de la lipidómico, de la proteómica de esas partículas, y hace que esas partículas HDL sean grandes, sean bollantes y sean disfuncionales, por el simplemente hecho de estar circulando en un plasma cargado de colesterol elevado. Y entonces, en consecuencia, esas partículas de HDL disfuncional, que son grandes, que son bollantes, que tienen alteración de la paroxinasa y otras enzimas protectoras, pierden el efecto cardioprotector. Y fíjense, a la gráfica a la derecha tenemos 4 barras, y estudian en arterias aisladas la capacidad de producir reindotelización, que es parte de los efectos beneficiosos del HDL. Esto es simplemente uno de los efectos. Esta misma experimentación se hizo con al menos 4 efectos antiaterogénicos del HDL. Fíjense, PBS sería el vehículo en el cual se mantenía las células aisladas o la pared de arteria. El HDL saludable, entre comillas, es decir, el HDL nativo, que no está en contacto con colesterol, y vean la capacidad de reindotelización hasta 30%, altamente significativo con el vehículo. Y las otras 2 barras son de HDL de pacientes con enfermedad arterial coronaria y con enfermedad arterial periférica. Y fíjense cómo simplemente por ese HDL provenir de pacientes que tienen colesterol elevado, pierde la capacidad de producir o de inducir reindotelización. Es decir, un HDL que convive y que circula en un plasma cargado de colesterol tiene efectos beneficiosos disminuidos. Y podemos nosotros decir, con una lógica aristotélica, un HDL que viene de un paciente que está tratado con estatina
que ha disminuido el colesterol de manera suficiente, es un HDL que pudiese, a pesar de estar elevado, mantener su efecto antiaterosclerótico. Esto es una teoría que pudiese sonar atractiva. ¿De por qué razón? En esos estudios en los cuales los pacientes estaban siendo tratados con estatinas en dosis óptima para luego darle los inhibidores de CRTP, no tenían efectos beneficiosos, porque ya lo que estamos hablando no es de número o de masa de HDL, sino de partículas de HDL, de partículas normofuncionantes. Y lo mismo ocurre cuando ese HDL está circulando en un plasma cargado de triglicéridos. Esos triglicéridos aumentados por ese intercambio dinámico de ésteres de colesterol y de ácidos grasos entre el VLDL o los remanentes de VLDL y el HDL, hacen que aumente el tiempo de residencia de HDL en el plasma y sea un HDL que se convierta en definitiva en un HDL grande, un HDL bollante y un HDL que tiene menor capacidad de transporte y menor capacidad antiaterogénica. De manera que esa rica interacción entre las distintas partículas que transportan lípidos en la sangre hace que cambie el dinamismo entre un HDL funcional o un HDL disfuncional, similar, por ejemplo, a lo que ocurre con la LDL pequeña y densa cuando circula en un plasma cargado de triglicéridos. Entonces, veremos las estrategias que van a actuar sobre la funcionalidad del HDL. Y básicamente se han probado estas tres, varias, pero digamos las tres representativas, por las que ha sido más evidente sus resultados, que son infusiones de HDL naciente. El MDCO216, que es una proteína dimérica de ApoA1 cargado de fosfolípidos, el CER001, que es básicamente prebeta ApoA1 recombinado, enriquecido con otro fosfolípido, con esfingomielina, y el CSL112, que es ApoA1 rico en fosfolípidos, que básicamente digamos lo que está detrás de estas estrategias es inyectar apoproteínas con solamente fosfolípidos no oxidados para aumentar la capacidad de transporte y producir un HDL naciente que tenga harta capacidad de ser aterosclerótico. Una vez más, el pobre Nico, Inelaja 2016, el estudio piloto de Milano con MDCO216 ApoA1 dimérico cargado de fosfolípidos, simplemente no afecta la progresión de la enfermedad vascular, modificó los valores HDL, pero no hubo ninguna acción antiaterogénica, y esto fue punto final para la investigación de Medicines Company de esta apoproteína. El doctor Nichols el año pasado lo estudió CARAT, un CR001, con el prebeta ApoA1, que es un prebeta ApoA1 recombinante de enriquecido con esfingomielina, y básicamente el paciente positrómico no agudo no demostró ningún efecto antiaterogénico evaluado por IMUS. Y esto complica aún más la situación, porque nosotros, es lo que tenemos en la práctica clínica, simplemente medimos HDL, pero resulta que hay pacientes que tienen HDL alto, que tienen una alteración en el receptor KC-ABC, que con esta variante que es el P376L, que a pesar de tener valores muy elevados de HDL, ese HDL es disfuncional y produce aumento, o está relacionado, porque decir que produce es muy usado o muy simplista, o está relacionado con un alto riesgo cardiovascular, porque ese HDL no cumple su función de transporte reverso. Hay altos valores, pero no es capaz de sacar el colesterol de las arterias por esa alteración del receptor, y a pesar de tener valores elevados de HDL, tenemos que el paciente tiene riesgo elevado. De manera que hasta la fecha, esto es 2014, pero si hoy en día se hiciera, sería básicamente similar, no existe ninguna evidencia que subir farmacológicamente, que subir con estrategias farmacológicas el HDL produzca beneficio. Por lo tanto, hasta hoy en día, el HDL colesterol no debe ser considerado como una meta terapéutica para dar droga. Sí es importante conocerlo, porque nos ayuda a calcular el LDL y nos ayuda a conocer el riesgo del paciente, pero no existe ninguna recomendación, porque no hay evidencia de subir el HDL hasta alguna meta particular con droga, porque no tenemos resultados. Vamos a ver cuál es el resultado del Accelerate una vez que lo presenten ahorita en Barcelona. Pero no todas son malas noticias. Este estudio, el estudio Predimed, que todos sabemos que es la evaluación del riesgo cardiovascular o la modificación del riesgo cardiovascular con dieta mediterránea enriquecida con
un brazo aceite de oliva y el otro con aceite de oliva y semillas de frutos secos, demostró que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen mejora las funciones protectoras del HDL. Por lo tanto, hasta ahora seguimos que por fin ganaron una de los cambios de estilo de vida a las drogas. Una dieta adecuada y el ejercicio y subir en forma fisiológica el HDL sí pareciera que tiene efecto beneficioso en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, si baja el HDL, bueno, bajemos más el colesterol LDL. Y fíjense que definitivamente, mientras más bajo mejor. Y la pregunta es, eso no tiene límite. Esto es el metaanálisis del año 2014 y vemos cómo de izquierda a derecha, a medida que de derecha a izquierda, perdón, a medida que alcanzamos niveles más bajos de colesterol LDL en el grupo que recibió estatina, el riesgo la reducción del riesgo es mayor. Si el colesterol LDL alcanzaba de 150 a 174, la reducción es 29%, 125 a 149, 36%, y así sucesivamente hasta aquellos pacientes que alcanzaron LDL menor a 50, y el riesgo la reducción del riesgo es 56% en estos pacientes. Pero no basta simplemente con entonces darle full dosis de estatinas a todo el mundo. Tenemos que estar muy pendientes de los valores alcanzados porque la respuesta a estatinas es heterogénea. Cada paciente tiene una respuesta particular dependiendo de expresión de ApoE, de absorción de estatinas, de una serie de variables, y es necesario medir y es necesario conocer la meta y tratar de llegar el LDL lo más bajo posible. Hasta ahora, 2017, lo que ha demostrado mayor beneficio en reducción de eventos cardiovasculares relacionados con lípidos es tratar de bajar el LDL lo más bajo posible. Sin lugar a dudas. El Impruvit reconfirma la teoría. El Impruvit no estaba en el metaanálisis Baker y básicamente esos pacientes que se llegaron a un colesterol LDL aún más bajo, a 53,7 en promedio, pero había pacientes que llegaron a valores de 30, hubo un aumento de reducción de eventos discreta, 2%, pero se demuestra que aún bajando más todavía, a una reducción del 6,4%, hubo un NNT de 50. Y si hacemos este plot harto conocido de lo que serían las modificaciones del colesterol LDL y la reducción de riesgo relativo, esto era para tratar de presuponer lo que nosotros pudiésemos lograr con los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9. Si hay una reducción de 10%, el Impruvit produjo una reducción alrededor del 6,6% que habíamos visto. Los colaboradores, el metaanálisis Berhold, una reducción de 30%, la reducción de riesgo relativo 20%, y los anticuerpos monoclonales que se lograban reducción de 60%, se esperaba que lograse una reducción alrededor del 40-50% del riesgo que esos pacientes venían pues como riesgo residual. Entonces, bueno, tenemos el estudio con Ubrocumab, el estudio Fourier, que efectivamente hubo una reducción de 56 miligramos por decilitro, es decir, 59% de reducción con el Ubrocumab de los pacientes a los cuales se le dio placebo, pero la reducción de eventos cardiovasculares fue discretamente menor a lo que se esperaba y produjo cierto aire de decepción cuando se presentó el estudio en Washington a principios de este año. La sensación en la sala fue de decepción. Se esperaba que esto prácticamente iba a borrar la enfermedad cardiovascular y hubo una discreta, eso sí, con un gran beneficio. Se demostró que bajar colesterol a esos niveles tan bajos no produce efectos secundarios, que no tiene efectos significativos de deterioro cognitivo, ni efectos significativos en el desarrollo de diabetes, ni en miopatía, pero lo que se esperaba en la magnitud de la reducción de los eventos realmente no fue lo que se presumía por esta plot, que era un generador de hipótesis simplemente que necesitaba ser demostrada. La causa, Joffre habló uno, yo particularmente creo, estos son pacientes, acuérdense, con hiperglicemia familiar homocigota, son pacientes que desde muy temprana edad están sometidos sus arterias a altísimas concentraciones de colesterol, y el riesgo acumulado o el daño acumulado en la pareja arterial de esos pacientes es realmente muy significativo, y son pacientes que alcanzan muy precozmente el valor. Realmente el PCSK9 era capaz de reducirlo, pero el daño acumulado en esas arterias estaban sumamente enfermas
y por 4 años esa reducción del 90% no, es una hipótesis particular que puede ser discutida perfectamente, debatida y rebatida, no era capaz de curar o sanar ese daño tan severo que había en las arterias de esos pacientes. Y en relación al colesterol, la relación de colesterol LDL bajo y HDL elevado, este es un subanálisis de Júpiter que demostró a niveles de colesterol, y eso creo que puede ser importante para comentarlo en la mesa, a niveles de colesterol tan bajos como los que se alcanzaron en Júpiter o el Improve, el peso específico del colesterol HDL como causa de riesgo residual posiblemente no sea tan importante. Es decir, a medida que bajamos más el colesterol LDL, el espacio que dejamos para riesgo residual HDL no parecería ser tan importante. Y esto fue sugerido por este subanálisis del estudio Júpiter que fue publicado en el año 2010. Entonces, uno tiene que, si el pulpero no lava su queso, pues está perdiendo el tiempo. Nosotros planteamos en nuestro metaanálisis la necesidad de no solamente ser tan simplistas de colesterol LDL y HDL, que tenemos que fijarnos, una vez que logremos la meta de colesterol LDL, fijarnos en el colesterol no HDL. El colesterol no HDL es una representación muy fácil de calcular, simplemente papel y lápiz y saber sumar y restar de las partículas heterogéneas que quedan en el plasma una vez que le restamos al colesterol total el colesterol HDL. Y si le restamos además colesterol total, le quitamos el HDL y el LDL, lo que queda es básicamente una presentación de los remanentes de colesterol. Y los remanentes de colesterol son partículas ricas en colesterol, tienen hasta 20 veces más colesterol que el LDL solamente medido en el plasma. De hecho, pacientes con triglicéridos altos y HDL bajo, más del 60% del colesterol está en los remanentes, no está en el LDL. Por lo tanto, es importante prestarle atención a estas partículas. Penetran fácilmente en el espacio subendotelial y son fagocitados sin necesidad de oxidarse. De manera que los remanentes de colesterol son partículas altamente heterogéneas y que, insisto, una vez que nosotros tratemos óptimamente el LDL, tenemos que saber cómo tiene ese paciente colesterol no HDL para eventualmente tratarlo. De hecho, fíjense, en este estudio publicado en el JACC, plantean que por cada milimol, es decir, 38,9 miligramos por decilitro de aumento remanente de una ayuna, aumenta el riesgo cardiovascular hasta 2,8 veces. Entonces, nosotros planteamos en nuestro documento que debería haber una meta terapéutica en pacientes con triglicemia heterogénica de no solamente colesterol LDL, sino de colesterol no HDL en estos pacientes y cómo eventualmente debemos de tratarlo. Y este sería nuestro planteamiento de algoritmo terapéutico, que pacientes de riesgo moderado a alto en terapia con estatina, que ya haya alcanzado la meta de LDL, si no en ayunas tienen triglicéridos elevados, debemos repetir un perfil lipídico en ayunas. Si persiste algo entre 200 y 500, evaluar si el paciente está cumpliendo los cambios terapéuticos de estilo de vida e iniciar conjuntamente con la estatina la posibilidad de un combo de fibratos y o ácidos grasos omega 3 en pacientes que tengan triglicéridos elevados y HDL elevado. Si el riesgo es muy alto, si los triglicéridos es muy alto, más de 500, ya aquí no solamente estamos tratando el riesgo cardiovascular, sino que hay que también pensar en el riesgo de pancreatitis y posiblemente esos pacientes van a necesitar terapia. Hasta aquí, pero mi conversación. Dejo adelante, espero haber dejado muchas inquietudes y dudas para ser contestadas en la mesa redonda y quiero dar paso a